Tu pueblo ha entonado cantos, se ha puesto de acuerdo para bendecirte a ti, porque tú eres digno de ellos, Señor. Un Dios incomparable, un Dios inigualable, un Dios que es eterno y es todopoderoso, es digno de todo el honor y toda la gloria. Y por eso te hemos entonado cantos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En esta hora, amado Señor, permítenos, Padre, en el nombre de Jesús, como un cuerpo, estar completamente conscientes, Padre, de tu gracia, de tu fuerza, de tu poder, de tu eterna deidad. Y queremos pedirte en el nombre de Jesucristo, Dios, que tú ministres la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Padre. Que tu Espíritu Santo, que eres Dios, puedas dar respuesta a las oraciones de algunos, a las peticiones de otros, que tú puedas consolar a quien necesita ser consolado, que tú levantes y restaures, Señor, siempre creyendo que tú eres Dios y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, quiero pedirte pues que tú soportes mi vida y me permitas exponer tu palabra con verdad, con gracia, pero sobre todo en tu poder, porque tu poder es el que transforma mentes y corazones, Señor. Ayúdame pues, sopórtame en mi debilidad, porque soy consciente que sin ti no soy nada y que sin tu poder sería simplemente palabrería. Pero creo que tu palabra está viva y es eficaz y que tu palabra transforma, y estamos convocados en el nombre de Jesús para cada día ser más transformados a la imagen de tu Hijo. Así es que, Señor, levanta tu nombre en cada una de nuestras necesidades y, Padre, sé tú digno de honor y de gloria, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, buena tarde. Si usted está agradecido con su Señor antes de tomar su lugar, bendiga su nombre, exáltele porque Él es digno. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Hijo Jesús, y damos también honor y gloria al Espíritu Santo. Dios es bueno, amén. Sean bienvenidos, pues tomen su lugar y vamos a comenzar en esta tarde. Cada uno de los que están en este día aquí, damos gracias a Dios porque estaba meditando hace un momento, allá al fondo, meditando que ya prácticamente este año está cerrando, está terminando, y Dios ha sido bueno con nosotros. Su gracia nos ha sostenido. Bendito Dios, porque en septiembre pasado celebramos 7 años como congregación, pero hoy celebramos que la gracia de Dios y su misericordia nos sostiene, ¿no es cierto? Y bueno, entonces en esta tarde le quiero dar la bienvenida, desearle que Dios le bendiga, y este día vamos a continuar nuestra serie que estábamos estacionados hace un tiempo ahí en la monarquía de Israel, enfocándonos en uno de los hijos de David, el sucesor al trono, y su nombre es el rey Salomón. Así es que bueno, a manera de introducción voy a recordar un poco solo lo que la semana pasada miramos y tocamos, y era un tema en base a la importancia que tiene el buen consejo que pueden dar padres sabios, padres que tienen el temor de Dios en su corazón, y la importancia, ¿verdad?, de nosotros como hijos ser conscientes de que nuestros padres, los que están en Dios, siempre tendrán y serán una fuente de bendición para nuestra vida. Mencionamos que David, y del rey David, del hombre, del pastor, del expastor David, y después el gran guerrero y después el gran monarca, se pueden decir tantas cosas, pero también mirábamos que en relación a su paternidad eran cuestionables algunas, pero al final de sus días se enfocó en ayudar y en bendecir a su hijo Salomón, por lo que Salomón tomó el consejo, y miramos cómo Salomón fue obediente a los consejos de su padre, dado que los consejos tenían como finalidad que Salomón, ahora que era el nuevo monarca, afianzara su reino y evitara futuros conflictos. Pues este día queremos exponer entonces la importancia que tiene convertirse en una persona sabia. Yo no sé cuántos de los que estamos en este lugar, si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes, amados hermanos, consideran que son personas sabias? No sé cuántos pudieran decir,
Amén, pastor. Yo soy una persona completamente sabia. Yo sé cuál es el concepto, cuál es el término, y la gente puede venir a mí y pedirme consejos porque nadie hay más sabio que yo. La verdad es que un servidor debe reconocer que día a día, desde que aprendió el concepto de la sabiduría en base a los términos de Dios, día a día yo oro y le pido a Dios que me haga sabio. Pero entonces, si nosotros vamos a intentar ser sabios conforme a lo que dice la palabra de Dios, pues entonces nosotros tenemos que aprender el concepto de sabiduría que difiere a la sabiduría que el mundo piensa que es sabiduría, pero no lo es. Así es que en este día, en esta tarde, el título de la predicación en esta ocasión es: un corazón entendido es un corazón sabio. Repito, un corazón entendido es un corazón sabio. Y entonces yo quiero empezar a exponer, saludo otra vez, no podía faltar. En este día entonces vamos a exponer la importancia de ser personas sabias. Y una persona sabia es una persona que tiene que aprender entonces a vivir de la manera correcta en base a lo que la palabra de Dios dice en cada área de su vida. Y para ello vamos a mirar como ejemplo la vida del monarca Salomón. La palabra de Dios dice, y aún la historia universal dice, que no ha habido y no ha pisado esta tierra un hombre más sabio que Salomón. Y es que nosotros vamos a mirar en esta tarde en Primera de Reyes, capítulo número 3, es ahí donde vamos a estar estacionados. Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a ver lo que la palabra de Dios habla en relación a la sabiduría, a cómo Salomón llegó a convertirse en el hombre más sabio y cómo es que Dios lo bendijo en grande manera. Versículo 1 del capítulo 3 dice: Salomón se emparentó con Faraón. Estamos leyendo la versión de las Américas, si usted me sigue. Rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Versículo 2, solo que el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Lo primero que quiero entonces comenzar a exponer en esta tarde es que Salomón fue uno de los 3 monarcas que todavía tuvo la bendición de contar con una monarquía unificada. ¿Qué implica eso? Ustedes deben recordar que cada uno de los hijos de Jacob, hijo de Abraham, hijo de Isaac y después hijo de Abraham, Isaac y Jacob, los 12 hijos de Jacob representaban las 12 tribus de Israel. Bueno, el primer monarca, que fue Saúl y después continuó David y ahora llegando a Salomón, fueron los únicos 3 monarcas que pudieron encontrar a Israel unificado. Después de Salomón va a venir una división en esas tribus, se va a dividir en el reino del norte y en el reino del sur. Solo se lo comento a manera introductoria, ese no es el tema hoy, pero quiero que usted tenga en mente eso. Lo que quiere decir entonces que cuando Salomón adquirió la sabiduría máxima que Dios le otorgó, las 12 tribus estaban unificadas. Implica que todo Israel pendía y dependía de los consejos de su monarca en turno. Ahora entonces, Salomón, después de haber tomado el consejo de su padre y solidificar su reino, comenzó a expandirse también por medio de uniones matrimoniales con otras naciones. Eso era muy común para los reyes que tenían gran nombre. Tú y yo debemos considerar que el reinado de David y el de Salomón ocurrieron en circunstancias completamente diferentes, quiero decir. ¿Por qué? Porque mientras que David fue tomado como un pastor de ovejas, escogido, ungido, y después Dios permitió a través de la oposición que se convirtiera en un gran guerrero, el reino de David se expandió gracias a que la misericordia, la gracia y el poder de Dios, desde el día que ungieron a David por medio del Espíritu Santo, jamás se apartó la presencia de Dios de David, y Dios permitió que él fuera un gran guerrero. Quiere decir entonces que él, al ir conquistando batallas, iba extendiendo su reino.
Pero ahora que le toca a Salomón expandir el reino, Salomón fue criado en palacio. Salomón no tiene mucha conciencia de lo que es ir y combatir y extender su reino. Pero lo que Salomón emplea es casarse y tener relaciones. Ahora, políticamente hablando, eso era correcto, pero religiosamente dicho era incorrecto, porque Dios no permitía ese tipo de uniones, sobre todo porque las personas con las que se unió Salomón eran personas que al final de los días iban a inclinar el corazón de Salomón a pecar. Pero bueno, no me quiero adelantar. Si usted se da cuenta en los primeros textos que acabamos de mirar, Salomón realiza una unión con Egipto. Faraón ahora está permitiendo que su hija se case con Salomón. Nosotros sabemos que a la larga terminarían estas uniones con la ruina de este rey, pero la más importante de estas uniones estaba aquí con Egipto. ¿Qué miramos en esto? Si usted y yo dejamos entre líneas pasar lo importante de esto, pudiéramos estar olvidando algo grande que ocurrió en Egipto. Tiempo atrás, cuando Israel estuvo y permaneció por un periodo de más de 400 años esclavizados, cuando el texto habla que Salomón ahora ha hecho unión con Faraón, imaginen a qué punto Dios ha engrandecido a su nación Israel, que ahora la nación más poderosa no es Egipto. Sí es una de las más importantes, pero a su pueblo lo sacó de la esclavitud y ha engrandecido su nombre. ¿Cuál? El nombre de Dios. Eso no lo podemos pasar por alto. Ahora entonces volvemos y miramos una cosa. No había templo. Los dos versículos que acabamos de mirar decía que no había templo. La casa que David quería edificarle al Señor, el Señor le dijo que no se lo iba a permitir porque él había derramado mucha sangre, porque él había sido un gran guerrero, pero que le había dado la oportunidad de hacerlo. ¿A quién? A su hijo. Por eso David, antes de morir, si se acuerdan, hace tiempo nosotros mirábamos en Samuel cómo David se empeñó en comprar el terreno, en levantar un altar ahí, en comprar materiales, en sacar de su dinero, de los tesoros que él tenía, porque él había dejado ya todo establecido para que su hijo Salomón edificara el templo. Pero a esta altura el templo no está edificado. La muralla alrededor de Jerusalén no está levantada, y es por eso que este rey tiene que llevar adoración en los lugares altos. Fíjate bien, si me pones el siguiente texto, hija, por favor. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos. La importancia de los lugares altos es algo en donde yo me quiero detener aquí para que usted aprenda algo en esta noche, amados hermanos. ¿Cuántos se recuerdan que Dios dejó establecida en una ley la manera y la constitución en la que su pueblo nuevo, Israel, tendría que actuar o operar en la tierra que Él les había dado, es decir, en Canaán? En el libro de Números, capítulo 33, versículo 52, hay un claro énfasis en estos lugares altos. Y quiero que usted y yo lo leamos juntos, por favor, y ahorita voy a explicar. Lo leemos 1, 2, 3. Expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, y destruirán todas sus piedras grabadas, y destruirán todas sus imágenes fundidas, y demolerán todos sus... Dios le dijo a Moisés que antes de que los israelitas se establecieran en la tierra prometida, tendrían que expulsar a toda la gente que era idólatra, y debían destruir a sus ídolos, y debían destruir también, ya no te levantes por favor, y debían destruir también los lugares que las personas utilizaban para adorar a sus dioses paganos. Ahora bien, yo en este punto quiero preguntarte, amado hermano, ¿cuántos de ustedes han leído en la palabra de Dios que Dios es un Dios que nos da libertad, pero que también claramente Dios nos dice que hay cosas que no debemos hacer y no debemos practicar? ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Ok. Bueno, Dios dejó establecido
que cuando Israel entrara en la tierra prometida, debía aniquilar esos lugares altos. Ahora usted se pregunta, ¿no? Como yo, bueno, ¿y por qué? Es claro el por qué se tendrían que destruir, yo lo dije, ¿por qué, hermanos? Porque en esos lugares, muchas gracias, pero de todas maneras no te pares, porque en esos lugares ellos adoraban a sus ídolos. Si se destruían los ídolos, si se destruían los lugares, ¿cómo iban a poder influenciar ahora a su nación? Ya no habría manera. Dios conoce que nuestro corazón se va a inclinar a lo que nosotros adoramos. Otra vez. Dios sabe que nuestro corazón se va a inclinar y lo que nosotros adoramos terminaremos ejecutando cosas que tienen que ver con adoración, aunque sea falsa adoración. Que voy a aclarar este punto. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, adorábamos a 1500 ídolos. Y no me estoy refiriendo nada más a sus imágenes y a sus estatuillas. El ídolo más grande que usted y yo adorábamos era usted mismo y yo mismo. Hoy día, en el pueblo de Dios, tristemente, ese ídolo muchos lo siguen teniendo vivo. Pero volvamos al punto en donde Dios dice, ¿qué con los lugares altos? Dios dijo que tendrían que aniquilar los lugares altos. Sabía Dios lo que acontecería. ¿Por qué, pastor? Porque Él es Dios. Si Dios te dice, no te unas a yugo desigual, ¿tú qué crees que está haciendo Dios? Te está cuidando. Cuando Dios supo que no destruyeron esos lugares altos, Dios sabía el final de toda esta historia. Y por eso una y otra vez nosotros instamos y les decimos, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque es Dios hablando por medio de ella. En tanto y en cuanto no nos cambie ese concepto en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos, vamos a estar aniquilados. ¿En cuál, pastor? Usted piensa que la Biblia es un libro común. Y la Biblia es Dios mismo hablando a través de ella, hermano. Y si la palabra de Dios, que es Dios hablando, dice, no te unas a yugo desigual, ¿qué es lo que tienes que hacer? No unirte a yugo desigual. Ahora entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículo 5. Una vez más, Dios advirtiendo al pueblo, repetición de la ley es lo que significa Deuteronomio. Repitiendo la ley, Moisés les dice, leen 1, 2, 3. ¿Qué harán? ¿Cómo aplicamos eso hoy día, amados hermanos? Para poder marchar y poseer la nueva vida, la vida abundante que Cristo nos da, nosotros debemos expulsar todos nuestros malos hábitos. A decir verdad, dejar de practicar esas cosas que son pecaminosas, amados hermanos, porque esas cosas nos van a impedir que podamos encontrar la tierra donde fluye la leche y la miel. Tú puedes estar en ella, pero no vas a disfrutar de esas bendiciones, porque para apoderarte de esas bendiciones tienes que llegar a la medida que Dios estableció. Por eso muchos pudieron aceptar a Cristo, pudieron bautizarse, pudieran pertenecer a una congregación, y cuando tú pasas el escáner por sus vidas, la de ellos, la de sus familiares, es una vida completamente destruida y en desgracia. La pregunta que siempre yo hago es, ¿acaso se le acabó el poder a Cristo? Porque Cristo dijo que Él vino a darnos vida y una vida abundante, hermanos. Entonces, bueno, avancemos. Ante esto, vamos a volver a Primera de Reyes. A esta altura de la historia del monarca de Israel se resalta lo siguiente, versículo 3, porque nos quedamos en el 2. ¿Qué es lo que se resalta? Dice el texto, pero Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre, ¿quién? Aunque sacrificaba y quemaba, ¿qué? Incienso en los lugares. Versículo 4. El rey fue a Gabaón, ¿a qué fue? A sacrificar allí. ¿Por qué? Porque ese era el lugar alto, principal. Salomón ofreció 1800
holocaustos sobre ese altar. Amados hermanos, versículo 3, hija, regresa. La medida de amor por Dios siempre ha sido la misma. Si yo pregunto a los que estamos aquí, hermanos, hermanas, ¿cuántos aman a Dios? Todos vamos a decir que todos amamos a Dios. La cuestión es que Dios tiene bien clara la medida. Cuando el texto dice que Salomón amaba al Señor, después de la coma da la razón por qué Salomón amaba al Señor. Si tú y yo amamos al Señor, entonces debemos tener la misma razón que Salomón en el texto. El texto dice que Salomón amaba al Señor porque andaba en los estatutos de su padre David. Aquí hay cosas muy interesantes. Escúchame bien. Juan capítulo 14, versículo 21, está Dios Hijo en esta tierra. Estoy hablando del Señor Jesús. Y están hablando precisamente del mismo tema, del amor del Padre a los hijos, de los hijos al Padre. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, es la palabra traducida en guardar, ¿qué? Ese es el que me ama. Entonces tú y yo podemos decir misa, que amamos a Jesús, que amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero Dios sabe realmente quién lo ama y quién no lo ama. Y su medida es esa. Todo aquel que obedece sus mandamientos, Dios sabe que él ama a Dios. Pero no se queda ahí. El texto todavía nos bendice en grande manera porque dice que el que me ama será amado por mi Padre, está declarando Cristo, y aparte dice que el amor de Cristo estará en nosotros y Él va a manifestar su amor en nosotros. Nuevo pacto. Allá empezó, la medida no cambió, pero la bendición se amplió. Ahora, ¿pero qué tenemos que hacer? Asegurarnos de que estamos cumpliendo la medida. Volvamos acá entonces. Si volvemos a Reyes, hija, por favor, Primera de Reyes 3, ahora 4. ¿Se acuerdan que dice que el rey fue a esta ciudad, a Gabaón? ¿Y qué fue a hacer el rey? Fue a ofrecer sacrificio. Y al final del texto da un número de los sacrificios que el rey ofreció. Como mi hijo me tiene 2 días completos diciendo, es buena las preguntas de mi Mateo, dice, papá, 10 es poco o mucho, y siempre le digo, ¿comparado con qué? Bueno, yo le quiero preguntar a usted, ¿1000 sacrificios serán mucho o serán poco, hermanos? Comparado con el sacrificio tuyo y el mío, si estuviéramos en el Antiguo Testamento y tú y yo tuviéramos que ofrecer sacrificios, es muchísimo. O muchísimo. 1000, ¿no? Ya junté para mi becerro. No, pero el rey es el rey, no importa. Ahora el rey se trae nada más ni nada menos que ¿qué cantidad? Ahora, ¿se acuerda que yo hace poco hablé un poquito acerca de los sacrificios y de las ofrendas? ¿Qué libro era el que hablaba de eso? Levítico. En Levítico 1 se presentan 5 ofrendas que eran habituales en el Antiguo Testamento. Los voy a citar porque ese día no cité todas. Ponga atención. Uno eran holocaustos, otra era una ofrenda de oblación, la otra una ofrenda de paz. Las otras 2 eran las ofrendas por el pecado y la última la ofrenda por la culpa. Ahora bien, las 3 primeras, repito, holocausto, oblación y de paz, eran ofrendas voluntarias. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque quiere decir que ¿quién obligó a Salomón a ir a presentar ofrendas? Nadie. Él lo hizo de manera voluntaria. Ahora, otra cosa a resaltar de esto. El holocausto se ofrecía por la condición pecaminosa general del que ofrecía la ofrenda. Se desconoce en este caso por qué lo hizo Salomón, pero el término hola, que va en holocausto, hola mejor dicho, significa que sube. Y esto está muy interesante, porque si hola significa que sube, hace referencia probablemente al humo que subía del animal que se tenía que quemar en el holocausto.
Acuérdese que el holocausto era la ofrenda especial que se dejaba que se consumiera completamente, y al final del texto en Levítico dice que lo que se consumía subía y era un olor agradable al Señor. ¿Qué había en el corazón de Salomón? Que no se limitó en ofrecer simplemente un holocausto, ni 2, ni 50, ni 100. 1000 holocaustos le presentó. ¿A quién? A su Dios. Y eso es lo que marca diferencia. ¿Quién es Dios para ti? Porque Dios es el Dios creador de todo el universo. Pero si ese Dios creador de todo el universo es tu Dios y es tu Padre, eso marca diferencia. El límite lo pones tú, el límite lo pongo yo. Él no tiene límites, Él es Dios. ¿Y sabes algo? Él es digno de todo. Al final de los cantos decíamos que queríamos levantar las manos y bendecirlo. No, Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Sí, este acto que está haciendo Salomón en el Antiguo Testamento tipifica la adoración que hoy día la podemos dar solamente a través de ¿qué? De la obediencia perfecta a la palabra, a través del nombre poderoso de Jesús. Así es como funciona hoy día. Ahora entonces, volvamos a Primera de Reyes, ahora el versículo 5. Si todos leemos, por favor, vamos a leer del 5 y hasta el 9. Pero todos lean, 1, 2, 3. Y en Gabaón se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo: tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Verso 7. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues pregunta: ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Se estima que para esa fecha la cantidad de personas en Israel comprendían alrededor nada más ni nada menos de 4 millones de personas. ¿Y cuántos dirigían? Uno solo. Ahora, vamos a resaltar muchas cosas aquí. Al parecer, si nosotros pudiéramos interpretar los textos, al parecer los 1000 holocaustos que presentó Salomón le agradaron a Dios. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque el texto precede que después de los 1000 holocaustos, Dios le da una visión por medio de un sueño a Salomón. Ahora esta no es una fórmula, no vamos a hacer doctrina. No, sí, porque llevamos 2 semanas pactando y despactando ahí en enlace. No podemos hacer doctrina de eso. Antiguo Testamento, hoy estamos en la gracia. Antiguo Testamento, símbolo, sombra y figura de lo que viviríamos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, pero es importante entonces aplicar bien lo que el texto está hablando desde el Antiguo Testamento para poder vivirlo en el Nuevo Testamento. Si los holocaustos eran el medio de adoración a Dios, hoy tu obediencia y la mía son el medio de adoración en la persona de Cristo a nuestro Dios. Por eso otra vez, el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Se recuerdan a la mujer samaritana? El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy muchas
congregaciones piensan que adorar en espíritu y en verdad es cantar cantos en donde se derrama tu corazón, aunque vivas una vida en pecado. Eso no es espíritu y menos verdad. A decir verdad, si nosotros aplicamos bien el texto, cuando habla de verdad, nosotros sabemos que es verdad. Y Cristo dijo, tu palabra es verdad. Y como Jesús es la palabra, el Logos encarnado, por eso Él es el camino y la verdad y la vida. O sea, la Biblia solita se interpreta. Allá estamos, ¿no es cierto? Verdad, verdad, verdad. Ahora entonces, pero estos holocaustos, 1000 de Salomón, hicieron que Dios reaccionara de alguna manera. El texto dice que de repente Dios, si te vas regresando, hija, conforme leímos, que me parece que fue desde el 5, entonces dice que Dios en un sueño aparece a Salomón. Ahora, hoy día muchos pueden preguntar, oiga, pastor, yo tuve un sueño. ¿Tú tuviste un sueño? Sí. Es que yo soñé tal o cual cosa. ¿Qué significa? Hermanos, yo no soy José el soñador. Yo no. No soy ni la pitonisa, ni leo las caracolas. Lo que sí sé, con respeto lo voy a decir, es que Dios todavía es Dios y Dios todavía se puede manifestar por medio de un sueño. Ahora bien, pero si el Espíritu Santo es Dios y ya ha descendido hoy, no con esto estoy siendo cesacionista, no me tachen de, sí, ya claro, el pastor, no, tranquilos. Por eso estoy esclareciendo las cosas. Pero si tú me dices, pastor, Dios me habló en un sueño, y si tú estás con una vida pecaminosa que todos la conocemos, y yo te digo, Dios te habló en un sueño que te va a levantar y te va a llevar, y por su palabra todos los días te dice que te arrepientas y que te vuelvas a su camino, esa operación no me cuadra. ¿No? ¿Cómo puedas pasar 66 libros de la Biblia que de tapa a tapa te llama a un arrepentimiento para que Dios te salve en la persona de Cristo y tú digas que por un sueño Dios te dijo que tú vas a fundar una iglesia? ¿De qué estamos hablando? Ahora ya póngase como yo, tranquilo aquí. Dios se le aparece en un sueño y le dice, ¿qué le dijo? Pide lo que quieras. Uy, Dios. ¿Se imaginan que ahorita Dios nos dijera, hijos, pidan lo que quieran? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pediría, Cesarín? Sabiduría. El Salomón 2. A ver, Dani, ¿qué pedirías? Plena salvación. No, espérate, ya nada más una. Hermana Aimé, ¿qué pedirías? ¿Cómo dijo? Mansedumbre. A ver, hermano Sergio, ¿qué pedirías? Salvación para sus hijos. ¿Alguien más quiere participar? A ver, hermano Luis. Hermano Nat. Amén. A ver, hermano Jonathan. Jonathan Moisés. Este es sabiduría y tú mucha sabiduría le vas a ver, hermano Yair. Deja de preguntarle a Yatsiri qué pedirías. Paz mundial, dice. Ay, Dios de la gloria. Ok, volvamos aquí. ¿Qué pedirías? De repente nosotros decimos, ¿para qué quisiera sabiduría? Todavía no llegamos al concepto de sabiduría, ¿están de acuerdo? No he aterrizado eso. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo se mastica? ¿A qué sabe y para qué sirve? Espérense tantito. Salomón de repente, calmation, mijo. Salomón de repente recibe una pregunta increíble que tal vez muchos de nosotros le diríamos a Dios, si Dios nos dijera, hijo, ¿qué quieres? Y le diríamos,
boletos para Qatar, dice este. Él sabe lo que quiere. Ay, Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Salomón para no conflictuarnos? Versículo 6. Vamos un poquito adelante. Salomón no responde inmediatamente. Y me agrada la postura de Salomón. Porque Salomón es el clásico adorador natural cuando está agradecido con su Dios. No se anticipa inmediatamente a decir, dame los boletos para el mundial. Sino lo primero que hace es levantar a Dios, porque Dios siempre es digno de ser enaltecido. Y lo primero que hace Salomón, y le dice, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Ahora me llama la atención algo de David. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David? No cuando era el pastor, no cuando era el gran guerrero y le cortó la cabeza a Goliat, sino que cuando David no fue a la guerra, salió y echó ojo. ¿Cuántos se recuerdan con Betsabé? Porque David tuvo sus etapas. Pero aquí me llama la atención algo increíble de la palabra de Dios. Lo primero que hace Salomón es le dice, Señor, tú has tenido gran misericordia con mi padre. De hecho, la misericordia que has derramado con mi padre ha dado como resultado que yo nazca. Y conoce la historia Salomón, y nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto? Porque el primer hijo de David y Betsabé, ¿qué le pasó? Se murió. Sí se murió, pero a causa de algo, ¿no es cierto? Del juicio que Dios envió. Ahora le dice, escucha, ahora Salomón va a hablar de su padre. ¿Qué va a hablar Salomón de su padre? Va a despotricar del mal padre que era. Algo tenemos que aprender, hijos, para honrar a nuestros padres. Yo no sé si este Salomón hubiera sido mexicano y hubiera dicho, y te doy gracias por el infiel cochino de mi padre que echó ojo y cana al aire. ¿Alguien me está entendiendo, verdad que sí? ¿Por qué la palabra de Dios resulta que después de todo lo que hizo David, aquí su nombre aparece dado por su propio hijo y dice, mi padre anduvo delante de ti con fidelidad? Pregunta, ¿David fue fiel a Dios siempre, hermanos? No. Llama la atención esto. Pero es que esto que está diciendo Salomón viene antecedido de algo que acaba de decir él, que se nos olvida. Espérense. Luego habló de justicia. ¿Fue justo? ¿Cómo obró cuando sus hijos hicieron merequetengue? Esa palabra griega rara, hermanos. ¿Fue justo? ¿Y qué tal con Urías? ¿Fue recto? No lo fue. Pero Salomón lo describe así y dice que lo hizo hacia ti o delante de ti, y has guardado para él, ¿qué? Comenzó con misericordia y terminó con misericordia. Términos prácticos y claros para nosotros. Misericordia es recibir lo que no merecemos. Y si algo merecía David era juicio y muerte, y lo que recibió fue perdón y vida prolongada. Por eso, cuando la palabra de Dios dice que en Jesucristo todos nuestros pecados nos han sido perdonados, eso es cierto. Somos salvos por gracia y Dios no se vuelve a recordar de nuestros pecados. Ese es el Dios lleno de gracia y misericordia. Ese es el mismo Dios que aparece ahí. Ahora, a continuación, Salomón describe y dice, sí, le has dado un hijo a ese padre mío para que se siente en su trono. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Le está diciendo a Dios, el que me sentó en este trono fuiste tú, Señor. Todo el tiempo está agradeciendo Salomón antes de pedir. Ahora, ¿qué va a pedir? Mira el versículo 7. Y entonces a continuación él dice, y ahora, Señor, ya te dije hace rato, la diferencia entre el Dios todopoderoso y mi Dios que es todopoderoso es esa. Es que sí, Dios es todopoderoso, pero Él es mi Dios. Y eso es una gran diferencia. Has hecho a tu siervo rey. Otra vez le dice, tú me llamaste, tú me pusiste aquí, pero tengo un problema. Soy un joven, soy un muchacho y no sé cómo ni entrar ni salir delante de ti
porque yo te voy a buscar para poder guiar a tu pueblo. Versículo 8, y entonces le dice, tu siervo está en medio de ¿qué? Otra vez, está poniendo las cosas bien claras Salomón, no para Dios, para él. ¿Quién te puso en la posición que tú estás? Es Dios. Fue Dios con un plan y con un propósito. Dios te metió en tu casa, con tu familia, con el esposo que tienes, con un plan y con un propósito. Y Dios te ha dado a esos hijos con un plan y un propósito. Es Dios el que permitió eso. Es Dios el que te colocó ahí. Y Dios espera algo de ti y de mí. Esos 1000 holocaustos representan un adorador natural. Ser agradecido con Dios por lo que tenemos y ser agradecido con Dios aún por lo que no tenemos. Porque Él es digno de nuestra gratitud. Ahora bien, es tu pueblo, tú escogiste a tu pueblo, un pueblo que es inmenso y no se puede enumerar. Ahora en el versículo 9 viene la petición. ¿Y qué pide Salomón? Le dice, da pues a tu esclavo un corazón entendido. ¿Para qué? Para que yo pueda juzgar a tu pueblo. Esto tiene relación con el llamado que Dios le hizo a Salomón. Dios lo llamó como rey. El rey necesita entendimiento, un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, porque él va a ser el juez absoluto de todas las cuestiones del pueblo. Entonces, ¿qué quiere Salomón? Y Salomón le dice, Señor, yo quiero un corazón entendido, un corazón que yo pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y todavía esclarece más Salomón y le dice, pues, ¿quién va a ser capaz de juzgar a este pueblo que es tuyo y es inmenso? Ningún ser humano común y corriente puede hacer eso. Y Salomón sabe eso y Salomón externa desde su corazón esto. Ahora, qué bendición que Salomón responda a esto. Y por eso hice este ejercicio. ¿Qué le pedirías tú? Si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Piensa a qué te llamó Dios. Salomón pudo haberle dicho, Dios, haz el trabajo que me mandaste a hacer. ¿Dios lo podía hacer? Él es Dios. O le pudo haber dicho, Dios, como buen mexicano, que no es mexicano, bendito Dios Salomón, échame la mano, o tírame esquina y aligérame el trabajo, ¿no? O transforma el corazón de estos locos para que sean buenos. No. Lo que quiere decir es que Salomón aceptó el llamado que Dios le hizo, pero entendió que separados de Dios nada podemos hacer verdaderamente. Y por eso le dijo, dame un corazón entendido para que yo discierna entre lo bueno y lo malo. Ahora bueno, vamos a avanzar al versículo número 10 y hasta el 13. Por favor, lean conmigo. 1, 2, 3. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón ahí tantito vamos a pararnos porque me encantó esa palabra. Y le dice, sino que has pedido para ti inteligencia, no para pregonar que eres sabio e inteligente. La inteligencia que tú has pedido la vas a usar para administrar justicia. ¿Qué quiere decir administrar? Pongámoslo en términos del pastor para que entienda el pastor. Yo tengo 10 pesos y necesito que esos 10 pesos me rindan 5 días. Y dentro de esos 10 pesos y esos 5 días tengo que comer 3 veces al día. ¿Cómo voy a hacer? No sé, pero tengo que administrar para que hasta el último día yo pueda comer. ¿Se entiende eso, verdad que sí? Bueno, Dios dice, tú pediste inteligencia para administrar algo. Justicia. ¿A quién le iba a aplicar la justicia a Salomón? A todo el pueblo de Dios. Versículo 12, por favor. He aquí, Dios responde y le dice, he hecho conforme a tus palabras. Mira qué bueno que podemos decir que la Biblia se interpreta a sí misma,
Porque si yo estuviera en ese programa que ya les dije y se leyera solo ese, que se le apareció un sueño y le dijo, pide lo que quieras, haríamos arroz con mango ahorita, hermanos. ¿Ya me entendieron, verdad que sí? Pero hay que leer todo el capítulo, a ver a qué se refiere. Y es lo que estamos intentando hacer para que Dios nos ayude. He aquí que te he dado un corazón sabio y de modo, y aquí le dice Dios, que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Qué hermoso que le diga Dios esto. Verso 13. Ustedes, 1, 2, 3. Wow. Tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes. Wow. Cuando Dios dice inteligencia para administrar justicia, lo que Dios está diciendo es: ahora te doy un corazón sabio y entendido. Sabiduría. Y esta es la manera en la cual debemos vivir y actuar cotidianamente los hijos de Dios. ¿Cómo? Vivir sabiamente. Y ahora sí nos vamos a introducir al concepto sabiduría, porque este concepto apareció ahí y este concepto permea en los siguientes libros que, por cierto, los escribió Salomón. ¿Cuáles, pastor? Proverbios, Eclesiastés. Pero en el Nuevo Testamento también aparece la sabiduría y de hecho se engloba de diferentes maneras. Inclusive se menciona que hay una sabiduría demoníaca o diabólica, mejor dicho, que es la humana, ¿no es cierto? Sin Cristo, sin temor de Dios. Pero no nos vayamos adelantando. Versículo 14, por favor, y después nos vamos al 15. Dice: y si andas en mis caminos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si obedeces mis mandamientos. Es lo mismo que le dijo a Moisés y lo mismo que le dijo a Josué. El mensaje es el mismo, ¿verdad que sí? Ahora, en el nuevo pacto, ¿es el mismo mensaje? Exactamente el mismo. El que me ama, obedece mis mandamientos. Ok, y dice: guardando, obviamente obedeciendo mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo. Aquí ya hay una diferencia entre lo que dijo Salomón y lo que dice Dios de David. Qué gran Dios tenemos, ¿no? Porque Dios tampoco dice, sí, aquel que adulteró y que sea. No. Claramente, cuando Dios nos ha perdonado, Dios ha borrado todo el pecado. O sea que el Señor Jesús triunfó sobre los poderes del mal, clavando el acta de decretos que nos era contraria. ¿Qué va a ocurrir cuando se llame a la lista allá en el cielo y te llamen a ti y me llamen a mí y quieran abrir y quieran ver la historia tuya y mía? El libro va a estar limpio y si hay algo va a estar la sangre del Cordero, porque ha limpiado y ha quitado el pecado de nosotros. Bendito sea su nombre. Es eso, hermanos, es eso. Ahora, versículo número 15, dice: Salomón se despertó. ¿Y qué pasó? Había sido un sueño. Ok. Entonces, pastor, él soñó, fue una visión. Bueno, los estudiosos dicen que en realidad esto se puede aplicar a una visión que Dios operó en medio del sueño que tuvo Salomón. Ahora, ¿qué hizo Salomón? Lean, 1, 2, 3. ¿Y qué hizo? Yo le dije a mi esposa hace rato, a mí me maravilla algo de Salomón. ¿Se acuerda qué característica o qué virtud tenía David en relación a adorar a Dios? ¿Qué inventó David? Pero Salomón no nos salió músico, hermanos. Por eso yo les repito una y otra vez que música no tiene nada que ver con alabanza y adoración. Salomón es un adorador nato. ¿Y qué está haciendo Salomón? Está ofreciendo otra vez holocaustos, ofrendas de paz, y no se quedó así, sino que fue tal el gozo que tuvo que le dijo a sus consiervos, dijo: vengan, aventémonos unas tortas de jamón y unos tacos.
Allá está. Ahora sí, la palabra de Dios nos enseña en base a la sabiduría. ¿En qué libro del Nuevo Pacto o carta del Nuevo Testamento se habla de sabiduría? Nuevo Testamento, nos debe una Biblia de estudio. Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 5. Vaya conmigo, por favor. ¿Qué dice Santiago 1, 5? A ver, todos los que están en Cristo y que son nuevas criaturas, lean Santiago 1, 5. 1, 2, 3. Pastor, como que me anda faltando un poco de sabiduría. ¿Cómo cuánto? Como un cuarto de sabiduría, pastor. ¿Dónde se compra eso? Ah, bueno, no se compra, se pide a Dios. Oye, hermano, es que no te estás viendo muy sabio en tal o cual decir, pero es que si no nos dices, pastor, qué es sabiduría, ¿cómo voy a saber si es sabio? Pues espérese, ya voy para allá. Es que Maggie me presiona, me pongo nervioso. El apóstol Santiago, me encantó eso, dice que si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Seamos honestos. ¿Quién de nosotros ora pidiendo sabiduría? Dios, cambia a aquel. Ay, te encargo, Dios. Dios, dame sabiduría para que yo pueda enfrentar la cuestión con aquel que también quiero que lo cambies, pero primero cámbiame a mí. Porque aquel cambia si tú lo cambias, pero yo también cambio si tú me cambias. Y yo quiero ser sabio. Comienza conmigo, Dios. Eso ya nos hizo sabios, fíjense. Apúntele, hermano, que no se le olvide. Al rato en la noche dice, Dios, se me había olvidado que tú das sabiduría. Perdóname, Dios. Dame sabiduría. Y mañana, si tú lo permites, cuando tu gracia y tu misericordia yo la respire y la palpe, recuérdame que tengo que pedirte sabiduría. ¿Cuántas veces? Las necesarias, porque Dios te da la sabiduría. Ahora, es una sabiduría como, espérenme tantito, hermanos, allá voy. El apóstol Santiago está introduciendo una gran ventana de bendición para cada miembro de la iglesia de Cristo. Y es que la sabiduría es un elemento importante en nuestra vida cotidiana. Si tú te preguntas por qué, la razón es porque la sabiduría está ligada directamente con la comunión que tenemos con Dios. ¿Según quién? Según el hombre más sabio que pisó esta tierra. Salomón escribió en Proverbios 1:7. Vayamos, por favor. Lo conocen todos, ¿no es cierto? El principio de la sabiduría. Esa es Reina Valera 60. Versión de las Américas dice, ahí está bien, hija. El temor del Señor es el principio. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Me llama la atención esto. Ahora, sabiduría. Le voy a dar la definición en hebreo y en griego. Nosotros ya sabemos, porque ya sé que ustedes son teólogos avanzados, que la Biblia mayormente se escribió en el Antiguo Pacto, en hebreo, en el Nuevo Pacto algo en arameo, pero mayor parte en griego. ¿Estamos? Por eso voy a dar la etimología de la palabra en griego y en hebreo. Vayamos primero al hebreo en el Antiguo Pacto. La palabra es jogma, que quiere decir sabiduría en un buen sentido. Implica ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabio. Implica experiencia y astucia. Esta palabra es tan importante
que se menciona 141 veces en el Antiguo Testamento. ¿Usted cree, piensa o se le ocurre que a Dios le importe que su pueblo, su iglesia, sea una iglesia sabia? No. Sí, le importa a Dios. Ahora entonces, ¿qué es esta palabra hebrea, jogma? Es el conocimiento y la capacidad, o entiéndase la habilidad, de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Nos empezamos a entender, pastor. Entonces, necesito tener la capacidad de tomar las mejores decisiones, no simplemente de tomar la decisión, sino tomar la mejor decisión en el momento preciso. Eso es lo que para Dios es una persona sabia. Ahora bien, si el principio de la sabiduría es que temamos al Señor, implica que Dios debe vivir en ti. No es lo mismo sabio e inteligente. Puede haber una persona muy inteligente, pero no necesariamente es sabia. Y puede haber una persona sabia que no necesariamente tenga cerebro de la NASA, hermanos. Por eso Dios es Dios. Cuando le pega al orgulloso, le pega sabroso, hermano, hasta rimó eso. ¿No? Dice, este no tiene ni estudios y me ha avergonzado. Sí, porque Dios vive en él. ¿Qué no es un pescador? No tiene letras y nos maravilla cómo habla, sí, porque Dios está en él. Aleluya, hermano. Qué grande es Dios. Ahora en el griego, sabiduría viene de Sofía, de ahí que muchos ponen a sus hijos o a sus hijas Sofía. Sabiduría más elevada. Sabiduría quiere decir prudencia, discreción. Otra vez, es la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Lo que el apóstol Santiago está diciendo a la iglesia de Cristo es que si no tenemos la habilidad o la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento preciso, ¿qué tenemos que hacer? Pedírselo a Dios. Entonces sí es más práctico de lo que pensaba, pastor. Sí, la sabiduría es para que tú y yo la vivamos. Pastor, ¿cómo le hago con este asunto? Ahora, ¿quién fue el hombre y ha sido el hombre más sabio en esta tierra? Entonces por ahí hay una llave que Dios nos dejó. ¿Han leído los proverbios? Sí, fíjate. Yo le dije a mi hija, a mi esposa, le dije esta mañana, a mí no me da vergüenza decirles esto, porque es la verdad. Hasta hoy entendí tantas cosas de Salomón y su sabiduría debido a que muchas veces yo cuando leía los proverbios o Eclesiastés, los leía desligados uno del otro y no encontraba relación de uno. Es más, le voy a decir, yo me acuerdo que las primeras veces que escuché de Eclesiastés, ni siquiera lo leí, fue en un DVD ¿sí se acuerdan de los DVDs? Que mi papá me mandó cuando vivía él en Gringolandia, de un DVD de un hermano que se llamaba Una vida con propósito. Era un cortometraje muy interesante. Y yo decía, wow, increíble. A mí me impactó lo que este hombre estaba leyendo. Hoy sé que aparece en Eclesiastés. Y yo dije, qué bárbaro, el guionista se la sacó de la manga. No, lo sacó de la Biblia. Cuando quieran se lo puedo prestar. Bueno, creo que lo tiene mi papá, así es que pídaselo a él. Pero seguro está en el YouTube si le pica ahí. Una vida con propósito de Rick Warren se llama. ¿Sí o no? ¿Alguien lo conoce? Yo no, pero nada. Ahora entonces, muchas personas confunden la inteligencia con la sabiduría. Ahora, la sabiduría de Salomón en la Biblia viene reflejado y ahorita nos metemos a los proverbios. Estoy cerrando para que se vaya a cenar ligero, hermano. Inmediatamente después de que Dios le da sabiduría a Salomón,
aparece una historia de dos mujeres que se presentan ante el rey. ¿Quiénes son estas mujeres? Estas mujeres son dos mujeres rameras. Y tienen un pequeño conflicto estas mujeres. En la historia dice, estoy parafraseando y ahorita vamos a aterrizar la historia. ¿Qué ocurrió con estas mujeres? Vivían en la misma casa, número 1. Y luego tuvieron hijos, cada una, con 3 días de diferencia de nacidos. O sea, se pone interesante. Y dice la historia que estaban en la noche, una de ellas estaba amamantando a su hijo, pero se quedó bien dormida y aplastó al niño. ¿Y qué creen que le hizo? Lo mató. Y luego la otra, que también tenía su hijo, estaba como usted comprenderá al rato, no ahorita, al rato, estaba bien dormida. Y dice que cuando esta mujer se dio cuenta que su hijo estaba muerto, lo sacó y fue y le hizo un pequeño cambalache, hermanos. Y luego sacó al otro y ya no pasó nada, ¿no? Pues lo cambiamos total. Pero dice que cuando la otra mujer se despertó para amamantar a su hijo, lo quiso alimentar y ¿qué creen? Que ya estaba muerto el niño. Pero que cuando se dio cuenta y dijo, ay, este no tiene mi naricita, este no es mío, me lo cambiaron. Y llegaron con el rey Salomón. Ahora, vayan conmigo. Capítulo 3, versículo 24. Entonces, esperen. Antes de que usted lea eso, ¿no? Y entonces están debatiendo las dos mujeres frente al rey. Yo no sé si usted se pueda imaginar esa escena, hermanos. Está el rey y están estas dos mujeres peleándose. Y una le dice a la otra, es que no es mi hijo. No, no es cierto, el tuyo es el muerto. No, que es tuyo, que es mío, que lo que sea, ¿no? Ahí se están desgreñando. Y dice, ok, ya escuché. Ahora va a hablar el rey. ¿Qué va a decir el rey? El rey dijo, tráiganme una espada. La sabiduría es aprender a aplicar conocimiento para tomar decisiones en el momento preciso. Aquí hay un conflicto entre dos mujeres. No se ponen de acuerdo que porque no, que es tuyo, que es mío, que... Ok, vamos a resolver, dice el hombre más sabio del mundo. Préstenme una espada. Se la trajeron al rey. Versículo siguiente. Entonces el rey dijo, partan al niño vivo en 2 y denle la mitad a una y denle la otra mitad a la otra para impartir justicia. Versículo 26. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo. Claro, ella acaba de escuchar que van a partir a su hijo por mitad y le dijo, oh mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra ingrata, no dice ingrata, pero yo digo ingrata, decía, no será ni mío ni tuyo, pártanlo. ¡Qué sabiduría! ¿Quién de nosotros siquiera como padres quisiéramos aplacar el fuego que luego se traen estos dos ingratos? Es que él empezó, es que ella me dijo, es que me dijo no sé qué. Y uno dice, trágame tierra. Deberíamos tener una espada y una... Es mío. ¿Por qué es tuyo? Porque yo lo vi primero, Dios mío. Y así están. Pero no nada más los niños, así estamos nosotros también. Ahora entonces, versículo 27, y con esto estamos prácticamente cerrando aquí para meternos a los proverbios. Entonces el rey respondió y dijo, porque Salomón ahora es un hombre sabio y entendido. Denle el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre. Versículo siguiente. Cuando todo Israel escuchó el juicio que el rey había pronunciado, ocurrió algo. Temieron. Esta palabra es la misma palabra cuando Dios tronó allá en Sinaí.
Y es la misma palabra que quiere decir allá en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor. Entonces, ¿qué es el miedo? Es miedo, es un reconocimiento reverente de que el que está enfrente de ti es superior a ti. Y que él tiene razón. Entonces, si tú y yo vamos a ser sabios y aplicar sabiduría, debemos entender que Dios sabe lo que está diciendo. Por eso otra vez, si Dios dice no te unas a yugo desigual, es porque Dios sabe. Y bueno, pero sí sabe, hermano. Ahora entonces, ¿por qué temieron? Porque veían que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Si ustedes se pueden imaginar, decir, ¿y ahora cómo vengo y le invento un cuento a este si este es bien sabio? No le puedo pagar mordida a este. También tiene que ver con eso. Ahora, terminamos, pastor. Sí, por supuesto. La sabiduría de Salomón. ¿Qué sabiduría? La grande sabiduría. Capítulo 4, versículo 30. Lean conmigo los que ya nos vamos. 1, 2, 3. Se quedó abajo Egipto, ¿eh? Versículo 34, por favor. 1, 2, 3. Entonces, recuerda que la sabiduría es la habilidad de una persona para emitir juicios certeros. ¿Basados en qué? En conocimiento y experiencia. Ahora un joven pudiera decir, pero a ver, pastor, si es conocimiento y experiencia, yo puedo ser sabio si lo que me falta es experiencia. Y ahí está la sabiduría del mundo, la que es contraria de Dios. ¿Saben qué dicen muchos papás? Yo prefiero que mis hijos prueben de todo, para que nadie les cuente. Es más, yo le voy a servir las primeras, dicen. Muy orgullosas, muchas mamás dicen, yo prefiero que mi hijo se emborrache aquí en la casa que anda allá en las esquinas rebotando. Eso es todo menos sabio, ¿eh? Si aplicaran esa gran sabiduría, hermanos, ¿ustedes conocen ese material incandescente que sale de los volcanes, que se llama lava? Yo pregunto, ¿la lava quema? ¿Por qué no las mamás que dicen que prefieren que sus hijos se emborrachan, van a un volcán y le dicen a su hijo que agarre la lava a ver si sí quema o no quema? Porque son payasas. Yo ya salqué mis palabras griegas, hermanos, pero perdónenme, pero es la verdad. Que le fume, dice, que le fume. ¿Quién? No necesitas saber que eso no lo necesitas. No necesitas probar eso. Y no te vas a perder de nada, de verdad, de nada. Ahora, cuidado, porque en esa sabiduría del mundo se pueden ir. Una sola vez puede ser suficiente y puede terminar su vida. Una sola vez. Ahora entonces, ¿para qué le buscan 3 pies al gato? ¿Cuántos tiene, hermanos? Eso es sabio, hermano. 4. ¿No? ¿El gato va a ladrar? No, aúlla, hermano. Eso ya sabemos. Ahora volvamos aquí y terminemos con la sabiduría. Aúlla, aúlla. Maulla y aúlla. Y ya callen a ese niño, sáquenlo de aquí. Ahora escuchen. Proverbios. ¿Cuántos quieren ser más sabios, hermanos? Amén. ¿Sí, en serio? ¿O me están dando el avión nomás bien gacho? Vamos tantito a la introducción de Proverbios. ¿Qué encontramos en los Proverbios? Pues mira, es bien interesante. Fíjate, en los Proverbios te vas a encontrar cómo actuar cuando eres joven y cuando una mujer te quiere seducir. ¿Cómo actuar cuando eres esposo y una mujer te quiere seducir? Los proverbios te dicen
que cuando te juntas con personas agresivas, te estás buscando problemas tú solo. Los proverbios te enseñan y te dicen cuál es el problema que tú salgas de fiador por otro que debe. Los proverbios te enseñan que tienes que aplicar tu sabiduría cuando te están buscando pleito. ¿Y cómo hablarle a un necio? Me encantan los proverbios. Dice que el sabio y el entendido cuando ve el mal se aparta. Y el necio allá va directito. Parece mosca en telaraña. A ver, les voy a decir algo muy serio. ¿Cuántos vieron la noticia de la semana pasada allí en Metro Ecatepec? Un momento hizo la diferencia. Y un niño de 7 años perdió la vida. ¿Por qué? Porque se picudió uno y el otro dijo, yo soy más picudo que tú, y ¡pum!, mataron a un niño. ¿Quién sabe de eso? Ok. Tú y yo somos hijos de Dios. Y tú vas manejando, ¿no? Y luego te dicen que la Britney señal. O que te hacen cortes de manga. ¿Qué vas a hacer? Entonces la noticia fue así. El de la moto vino, le tiró una patada al espejo al del carro, se adelantó el de la moto, el del carro vino, le aceleró y ¡pum!, se llevó al de la moto y se fue a estrellar con un puesto. Y mató a un niño y sus papás están muy malos y el de la moto está casi muriéndose. Un momento. El sabio y el entendido. Cuando te buscan pleito, ¿qué haces? ¡Cobarde! Di misa. Pero en realidad, el que es sabio se aparta de eso. Eso es lo que los proverbios nos enseñan. Vamos a probar tantito. Mira, mi querido Luis, porque es bien interesante. Tienes que leer los proverbios. Bueno, todos, hermanos. Tarea, leer proverbios. Todo, 31. Vámonos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, ¿rey de quién? Versículo 2. Córrele, hija, que nos vamos. ¿Para qué son los proverbios? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir. ¿Para qué más? Justicia. ¿Cuántos no hemos dicho, es que eso no es justo? ¿Qué no es justo? ¿Según quién? Lee los proverbios. Llega mi amigo, hermano, y me dice, oye, pastor, préstame. ¿Qué te presto? ¿Qué es? Mi mano. 5,000. ¿Lo quieres de a 1,000? Mira, voy a recibir un dinero en 15 días. Necesito que me saques del apuro. ¿Qué haces? Yo soy hijo de Dios. No, sí, pues, a ver, ¿quién de aquí es hijo de Dios? No, dígame, levante la mano. ¿Hijo o hija de Dios? A ver, déjela arriba. A ver, ¿qué hace? Primero con las mujeres, porque somos caballerosos, ¿sí o no? A ver, mujeres, ¿qué hace una hija de Dios ante tal petición? Alguien, anímese. Hermana Betty. Pero conciso, hermana, no te pases. Ya nos queremos. Ajá. Ok. ¿Eso de dónde lo sacaste?
Pues está bien, sí, efectivamente. Bueno, vamos a darle oportunidad a otra hija de Dios, ¿qué te parece? Ya hablaron de este lado, ahora que hablen de este lado. A ver, una hija de Dios de este lado, que no sea mi esposa, que también es hija de Dios, pero no la queremos limitar. A ver, hermana Silvia, hermana Ana, hermana Lorena, hermana Mari, y híjole, hermana, te debo un refresco porque se me fue tu nombre. ¿Cómo te llamas? Recuérdame. Ana también. Sí es cierto, Ana 2. A este te englobé con Anas. A ver, ustedes, las de atrás, desde la hermana Ana hasta la otra Ana, ¿qué harían? Pues ni modo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a resumirlo porque ya nos tenemos que ir. Parafraseando. La Biblia dice que cuando tú saltas por el otro, tú quedaste por él, ¿no? Bueno, en referencia a un préstamo, vamos a aplicarlo al préstamo. Dice la palabra de Dios que mejor es darle a alguien que tú le prestes, porque cuando tú prestas, no tienes garantía que te lo vayan a devolver. Entonces el ejemplo que hizo la hermana Betty estuvo muy bueno. Pero voy a recibir mi aguinaldo. Háblale el aguinaldo. Es más, te regreso 500 más. No, no lo hagas. Ahora, ¿por qué? Si tú lo haces, nada más aprende esto. Luego, cuida tu corazón, porque si no te lo regresan, ya lo diste. El problema es que si no te lo regresan, ¿cuántas veces no hemos ido a golpear a alguien en nuestra mente? Y todavía se levanta su yo anterior, ¿se acuerdan? Porque dice, voy a pagar un varo para que lo desaparezcan. Quieren pagar hasta más de lo que prestaron. Pues mejor regálaselo y ya. ¿De qué te ríes? Así funciona. Es un problema. Pero seguimos con versículo 4. Nos fuimos. Para dar a los simples. Prudencia no es el nombre de una hermana. Es actuar de manera sabia, tranquila, calmada, ecuánime. Y a los jóvenes, me encantó esto. A ver, jóvenes, ¿qué les va a dar la sabiduría? Conocimiento y discreción. ¿Dónde? En la Biblia. Versículo 5. El sabio, a ver, ¿quién de aquí ya es sabio? Pues soy medio sabio, pastor. Bueno, los medios sabios o un cuarto de sabios. Hay más esperanza porque él va a oír y va a crecer su sabiduría. El de cuarto a medio sabio. Y el medio sabio a 3/4. Bendito Dios, ya casi la pegamos. Y luego, y el inteligente va a adquirir habilidad. ¿De qué te sirven tantas neuronas buenas ahí en tu cabezota? Si el temor de Dios no está en ti y vas a ocupar eso para lo malo, la inteligencia no te vuelve sabio. Lo que te vuelve sabio, ¿qué es? En el versículo 7 dice el temor del Señor. Espérate, hija, regrésame al 6 y ya me fui. Para entender proverbio y metáfora. Por eso cuando la mamá o el papá longevo ya dice, hijo, es que este no es un buen ejemplo, pero se me ocurrió, hermanos, porque alguien lo ha dicho en algún día. Dice que más sabe el derrotado, es decir, el diablo, por viejo que por derrotado. Ya lo redimí. Y tú oyes eso y dices, ¿y eso qué quiere decir? Mi hijo, cuando tú vas, ¿qué dicen? Yo ya vine, otra metáfora, y el hijo dice, pero si no te has movido de ahí. El que con lobos anda,
Les digo, no saben textos, pero ¿cómo saben esos dichos? Es increíble. Pero bueno, enseñan cosas, ¿no? El punto es que los proverbios se quedaron para algo, para adquirir sabiduría. En cada capítulo hay una enseñanza práctica a tu vida y a la mía. Por eso el 31, ¿sabes a quién se lo dedicaron? No, a la mujer virtuosa. Y tú te vas pasando capítulo, hermanos, como iglesia, leamos los proverbios. Lo voy a invitar y el domingo platicamos un rato. ¿Qué le parece? Vaya con ese entendimiento ahora y a ver, vamos a entrarle aquí. ¿Qué dice en relación a...? ¿Y qué dicen? Y todo eso está ahí, hermanos. ¿Quieres dejar de ser simple? Ve a los proverbios. ¿Y por qué? Porque los proverbios están en la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida y tu corazón. Así termina. Terminé, no, porque yo les dije que ya me iba, pero no, ya me fui, ya, con esto. Y ya no, ya cuando el pastor dice ya me voy, media hora más, no, ya cierro. De los proverbios, ¿qué sigue? Eclesiastés. Ahora Salomón va a derramar su corazón, sus vivencias, toda su sabiduría en cada capítulo de Eclesiastés. ¿Y sabe cómo comienza Eclesiastés? Vayamos a Eclesiastés 1:1. ¿Usted tiene su Biblia ahí, verdad que sí? No, bueno, la hermana Silvia sí, pero sáquenla pues. En los títulos de la Biblia me encanta porque dice algo. Alguien tiene, se va a ganar un agua de limón. ¿Qué dice? Rápido. Hasta arriba. No, en las Biblias dice diferente. ¿Tú tienes? ¿Qué dice, hermana? Ahí tú te ganaste tu agua de limón para el domingo. ¿Qué dice? Todo es vanidad. Y aquí entonces es cuando tú y yo nos entendemos, mi Luis, porque te dicen, ahí hay un vano. ¿Qué es un vano? Un hueco. Y vanidad viene de eso, de una vida hueca. Y Salomón comienza a describir que todo lo que se vive debajo del sol, ¿qué creen? Ay, entonces también tenemos otra perspectiva de leer Eclesiastés. Y va a ir leyendo y va a decir, wow, mira, Salomón dijo, los placeres, ¿qué hizo? Se metió hasta lo profundo. Hermanos, perdón por la expresión, pero se asqueó Salomón de las cosas que la gente dice que hay que probar. Se asqueó de eso y ¿saben qué fue la conclusión cuando se asqueó? Dijo, esto es vanidad. Muchos de ahí nos sacó Dios. Y sabemos qué es eso, porque nunca encontramos plenitud, porque nunca nos sentimos llenos, porque nosotros cuando queríamos una tacha para sentirnos locos, nos quedamos nada más locos y estábamos huecos y vacíos. Cuando estabas triste y te encaguamabas, querías salir de eso y te metías más profundo, porque eso es vano, porque eso no sirve. Y así fuimos pasando un capítulo y otro capítulo y otro y terminamos con algo. Capítulo 12, versículo 1. Y Salomón, o mejor dicho Dios a través de Salomón, le regala las últimas palabras, ¿sabes a quién? A los jóvenes. ¿Por qué Dios se mete en esta cuestión? Porque Dios ama a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Y dice, acuérdate pues de tu Creador. ¿Cuándo? Porque ustedes se tienen que sacar de su cabeza, jóvenes, que servir a Dios es para viejitos. Desde tu edad, desde niño, puedes servir a... ¿Sabes cuál es la ilustración desde el Antiguo Testamento? Samuel. Ahora, antes que vengan los días malos, y ya después del capítulo 2 empieza a decir... Y termina diciendo, ¿sabes qué? Porque los jóvenes, ¿sabes qué es lo que menos les preocupa? Envejecer, porque están jóvenes, porque no les duele nada. Pero les digo algo, ¿cómo es el texto que no es texto? Este es otro, ¿cómo qué? Como te ves me vi. No sé si es al revés, pero Luigi me dijo con tal convencimiento que le creí. Y al revés, ¿cómo?
y como me veo te verás, si bien te va. Porque como están creciendo en estas generaciones, ya para que le llegues al 40 va a estar difícil. ¿Cierto? ¿Cuántos te acuerdas, mi Luis, cuando éramos jóvenes, a los 15, a los 17, y cometíamos esa imprudencia, decir, ¿cómo quisiera ser grande? Y allá estaba papá y mamá diciendo, no sabes lo que dices. Ahora ya sabemos. Por eso este ingrato dice, ya quiero crecer, ¿no? Disfruta. A ver, jóvenes, ¿cuánto les gusta ir a la escuela? Ni uno. ¿Cuántos de ustedes, si Dios nos diera chance otra vez de entrar a la escuela, iríamos nuevamente con otra perspectiva, hermanos? Yo me vuelvo a meter a la escuela. Y me cae que ahora sí hago mi tarea. Y usted también la haría, no se haga. Y se comería su torta de aguacate negro. Aguacate negro y plátano negro. Con su eterna agua de limón. Ay, hoy ya todo es tan diferente. Pero bueno, y con esto cierro entonces. La conclusión. Me encanta esa palabra. ¿Cuántos saben qué es la palabra epílogo? En una obra literaria, la conclusión de la obra literaria, Eclesiastés está catalogado como una obra literaria, universalmente. Es increíble la palabra de Dios. O sea, tiene poesía, tiene ritmo, tiene métrica, tiene un pensamiento profundo. No es cualquier cosa la palabra de Dios, hermanos. Y cuando tú empiezas a ver Eclesiastés te maravilla y dices, wow, qué increíble es esto. Bueno, viene el epílogo, la parte final de la obra literaria. ¿Y qué es eso? Un resumen de lo que habló todo el libro. ¿Cuál es el epílogo de Eclesiastés? Vaya conmigo, por favor, en el versículo 13 de ese capítulo 12. 1, 2 y 3. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. ¿Cuál es la conclusión? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Comenzó con el temor de Dios. Y después de que pasó por cada área y cada etapa y cada situación y vio que todo es vanidad, él concluye con esto y dice, teme a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto concierne a toda persona. Y el siguiente texto, y con este cerré, y dice, porque Dios traerá toda obra junto con todo lo oculto, sea bueno. Eclesiastés se centra en la brevedad de la vida y de cómo vivir de manera sabia. Iglesia, vivir para la gloria de Dios implica obediencia plena a lo que Dios ha revelado. La sabiduría de Dios tiene como base el temor reverente a Dios. Por eso, Dios ayude a cada persona a encontrar sabiduría para poder vivir dentro de su propósito y solo así viviremos para su gloria. Un corazón entendido es un corazón sabio. Un corazón entendido siempre dará gloria a su Señor. Que Dios pues nos dé la capacidad de ser sabios y vivir acorde a su voluntad. Le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies y vamos a orar para ser despedidos. Era necesario, hermanos, era necesario. Y de repente yo no sé si usted se pueda maravillar, pero a lo mejor veníamos pensando de qué ahora va a hablar Dios, ¿no? En relación a Salomón, de esto. Una cuestión práctica, no es mera teología. La palabra de Dios es tan viva que es completamente práctica para nosotros. Oremos y seamos despedidos de este lugar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús estamos aquí reunidos, Padre,
plenamente convencidos que tú estás operando en tu palabra, que tú eres real, que tú nos amas, por eso nos bendices a través del poder de tu palabra, Dios. Te damos gracias. ¿Le puedes dar gracias a Dios por su palabra? Gracias por tu consejo en esta noche, Dios. Amado Dios, amado Señor, precioso y eterno Salvador, en esta noche queremos bendecir tu nombre y pedirte, Dios, que tú nos ayudes a obrar de una manera sabia en medio de una generación perdida, Dios. Que tu palabra, que es poderosa y es viva y que produce en nosotros el querer y el hacer, pueda ayudarnos, Señor, a recordar que la obediencia es la base, Señor, de la sabiduría, que el temor tuyo, en base a lo que tú has revelado, tendrá que ser el soporte y la base para poder caminar día a día en este mundo, Dios. Señor, ayuda a cada uno de tu iglesia, a cada uno de tus hijos a los cuales tú compraste y lavaste con la sangre preciosa de tu Hijo, a que podamos vivir de manera sabia y entendida en medio de esta generación, Señor. A los abuelos, que puedan ser personas sabias que aconsejen a sus hijos y a sus nietos. A nosotros como hijos, que podamos ser sabios de aprender y adquirir sabiduría a través de los consejos de nuestros padres temerosos tuyos, Dios, y siempre a través de tu palabra, que es bendita. Señor, ayuda a cada padre y a cada madre en este lugar, que tal vez sus hijos están alejados de ti y que ni siquiera te conocen. Danos la sabiduría para poder entender que tú eres el Dios de toda obra, que tú eres el Dios de toda la salvación a la humanidad. Ayúdanos pues entonces a orar por nuestras familias, por nuestros hijos, para que si tú tienes misericordia y es tu voluntad, operes en sus corazones. Nos des gracia a nosotros para poder llevar el mensaje de salvación y ellos puedan venir a la plenitud tuya, Jesús. Te damos gracias en esta noche por esta palabra, por tu consejo y también por la provisión que día a día nos das. Padre, te bendecimos porque tú eres bueno. Te damos gracias porque las oraciones son respondidas y algunas no, pero confiamos en que tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, está operando en nosotros. No nos queda más, Señor, que bendecirte a través de lo recibido de tu mano en esta noche. Reconocer que tú eres nuestro proveedor, que tú eres un papá bueno, que tienes cuidado de nosotros. Gracias por el techo, por el sustento, por las oportunidades, por la fuerza, por la inteligencia, la sabiduría, por el trabajo, por los medios que tú mismo desarrollas para que seamos suplidos nosotros para tu gloria, Dios. Muchas gracias de verdad por el pan del día a día y por el techo que nos das. Te pedimos, Dios, que si hay alguien en necesidad, nos permita ser un medio y un conducto para que tu nombre se levante en medio de su necesidad. Y nosotros, Padre, te agradecemos de lo recibido de tu mano. Eso es lo que vamos a ofrendar en esta noche, porque tú eres bueno, Dios. Padre, ayúdanos pues, permítenos salir de este lugar siempre conscientes de que tu presencia está con nosotros, dado que tú nos has guardado y el Espíritu Santo está en nosotros. Te damos muchas gracias, danos buen descanso en el nombre de Jesús, y si es tu voluntad, permítenos reunirnos nuevamente como tu iglesia el día domingo, para gloria y alabanza de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de que, pasen, les voy a dar una noticia. Dios les ama. Amados hermanos, la verdad es que les quiero decir que necesitamos estar y seguir orando para que Dios nos dé sabiduría. Estamos a punto de hacer maletas e irnos de este lugar y necesitamos entender cómo es que Dios va a trazar un plan para que podamos seguirnos reuniendo. No sé en qué lugar, sí sé que vamos a ir y nos vamos a establecer en otro sitio, ya más o menos sabemos dónde. Y esto, si Dios lo permite, lo estaremos realizando la próxima semana, el día jueves. Ayúdenos a orar, hermanos. El día domingo tal vez podamos ya extenderles bien la invitación, ajustar y bajar bien la información para que puedan comprender un poquito más de lo que estamos hablando. Pero ya hablé con el dueño de este lugar
y ya le anticipé que dentro de pronto nos vamos a ir. Es un hecho, Dios ha respondido nuestras oraciones y nos vamos a ir de ese lugar, vamos a ir a un lugar a plantar semillas, a proclamar el Evangelio de Cristo. No simplemente vamos a ir a construir un edificio en donde podamos levantar el nombre de nuestro Dios, sino vamos a ir a esa tierra creyendo y pensando que tenemos que ir a proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque es el único que salva eternamente y que da una vida nueva. Así es que va a haber un gran campo en donde podamos evangelizar a personas, en donde la iglesia de Cristo va a brillar, porque cada que está la iglesia de Cristo, Dios la ha colocado como una luminaria para que las gentes que están en la oscuridad puedan venir al conocimiento de Dios. Entonces, por todos lados es bendición. Por un lado, no es simplemente decir que vamos a tener un edificio en donde ya no va a pasar el de las alitas y el de las patitas y el que vende los tamales y el que nos regala la música de acá afuera. Pero también ya no va a haber eso. Sino que tendremos la oportunidad de ir a muchas personas que no nos conocen y que no conocen a Cristo. Y eso yo no sé usted, hermano, pero eso a mí me vuelve loco. Ahora que usted sea testigo y partícipe de construir un templo para el Señor, hermano, ni en los mejores días se me hubiera ocurrido a mí, pero bendito que Dios es Dios y no yo. Así es que por favor, estemos orando por esta situación y vamos a bajar las cosas como tengan que ser para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Mientras lo invito, seguimos en el discipulado, el domingo a las 9 de la mañana, te debo algo y mañana te lo pago a ti y a ti también, hermano, los archivos y eso. Si eres tú el que me escribiste, ¿sí o no? ¿O no? Entonces alguien más, ¿o fuiste tú? Alguien me escribió en la semana, hermanos, y no me puso su nombre y yo pensé que eras tú. ¿No fuiste tú? ¿Fuiste tú? Voy a investigar quién fue. Lo bueno que me escribió cosas buenas, hermano. Entonces diga, fui yo, pastor. Bueno. Bueno, a alguien le voy a mandar mis archivos, pero que son tuyos y que Dios me los... ¿Ok? Hermanos, la paz de Cristo vaya con ustedes. Tarea, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene de tarea? El domingo les voy a preguntar, ingratos. Y el domingo, para la gloria de Dios, ¿verdad que va a venir más sabio que hoy? Amén, eso, hermano. Dale pues, que pase buena noche, despídanse, bendíganse. Dios con ustedes. Pasen buena noche y descansen, amados.